Damas y caballeros, para mí es nuevamente un placer y un honor darles la bienvenida al reinicio de nuestro ciclo, de gran ciclo de conferencias de cierre de la doble diplomatura en Economía de la Escuela Austríaca del Centro Juan de Mariana, el CEDICE de Libertad y la Universidad Monte Ávila. En esta oportunidad debo presentarles a la profesora Gladys Villarroel. Gladys Villarroel se formó en la Universidad Central de Venezuela, obtuvo un doctorado en Ciencias Sociales y alcanzó el honroso escalafón de profesora titular. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Yale. Ha investigado y publicado sobre democracia, culturas políticas, programas políticos y ciudadanía en Venezuela y forma parte del comité académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, CEDICE Libertad, que es uno de los aliados en el desarrollo del programa de doble diplomatura en economía de la Escuela Austríaca. La profesora Villarroel nos trae una conferencia extraordinaria sobre Isaiah Berlin y el poder de las ideas. Isaiah Berlin fue un filósofo británico, profesor de la Universidad de Oxford, que una de cuyas principales líneas de investigación, una de las principales tesis es que las ideas permanecen, o sea, con mutaciones y cambios, pero las ideas permanecen y que hay modos de entendimiento, modelos, redes conceptuales que se repiten, por decirlo de una forma demasiado simplificada. Y en ese sentido que Berlin creía firmemente que los pensadores ilustrados, contrailustrados y el movimiento romántico llegaron efectivamente al siglo pasado, al siglo XX, con nuevos ropajes y significados. Pero sobre todos estos asuntos, realmente lo importante no es que yo les haga esta pequeña introducción, sino que escuchen a la verdadera experta, que es la profesora Villarroel. Así que, sin más, les dejo, y es para mí un gran placer, con la profesora Villarroel. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, buenos días. En primer lugar, yo quiero agradecer a la Universidad Monte Ávila y al Centro Juan de Mariana, Venezuela, por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Este tipo de eventos nos permite tener una doble esperanza aquí en Venezuela. En primer lugar, porque nos hace ver que en un medio que es poco favorable al pensamiento liberal, están ocurriendo precisamente eventos en los cuales se habla del liberalismo, ¿no? Esa es una primera cosa. Y yo creo que esa primera cosa nos conduce a tener esperanza sobre para Venezuela, de que podamos salir efectivamente del camino de servidumbre que recorremos hoy en día. En segundo lugar, creo también porque nos permite discutir aquellas ideas que que nos van a apoyar en la reconstrucción, vamos a decir así, de nuestro país para hacerlo un país libre y próspero, que permita el florecimiento de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Es decir, una de las cosas que son muy importantes para mí de la doctrina liberal
es que el liberalismo se toma las ideas en serio. Eh, no es por otra cosa que un pensador como Hayek dijo, si queremos cambiar las sociedades, tenemos que cambiar las ideas. Yo creo que justamente eso es una de las cosas que inspiran, han inspirado y recorren todo el trabajo del autor del cual yo les voy a hablar hoy, que es Isaiah Berlin, porque justamente él, una de sus tesis, de las tesis que orientan todo su trabajo en la historia de las ideas, es justamente que él sostiene que las ideas tienen poder. Las ideas tienen un poder para cambiar, para cambiar la vida de las personas, cambiar el funcionamiento de las sociedades. Entonces, esta es una idea, estas ideas del liberalismo y en particular las ideas de Isaiah Berlin, para mí tienen una importancia suprema en estos momentos que vivimos aquí en nuestro país. Muy bien, entonces, la primera cosa que quiero decir, ¿cómo hago yo para, perdón, la primera cosa que quiero proponer es que vean un momentito la lámina siguiente. Oh, no se mueve. Es. Ok. Bien, una de las cosas, quiero que vean en las siguientes láminas algunos datos biográficos de la vida de Isaiah Berlin, quien nació en Riga, en Letonia, y a los 12 años emigró con su familia a Inglaterra. Toda la educación universitaria de Isaiah Berlin y toda su producción doctrinal la hizo como miembro de la Universidad de Oxford. De hecho, no solamente fue miembro del All Souls College, sino que además fue fundador y presidente del Wolfson College, y fue su presidente durante varios años. Esto simplemente para ponernos en onda con quién es el autor del cual voy a hablar. Bueno, yo voy a tratar aquí simplemente dos puntos importantes, ¿no? Uno, en primer lugar, que es la visión del ser humano que está presente en la obra de Berlin. Y posteriormente voy a hablar de su trabajo como historiador de las ideas, revisando los estudios que él hace sobre la ilustración, sobre lo que él llama la contrailustración y sobre el movimiento romántico. Bien, para Berlin hay una cosa muy importante, es una cosa que a mí me gusta mucho subrayar, es que en el liberalismo coloca al individuo en el centro de su doctrina precisamente porque reconoce ciertas cualidades en este individuo. Porque la criatura humana, lo que piensa, lo que dice Berlin, Berlin tiene una visión de la criatura humana que en primer lugar la reconoce como fin en sí mismo. Todos nosotros, de acuerdo con el pensamiento kantiano que Berlin comparte, somos fines en sí mismos. Esto quiere decir que nosotros no podemos ser utilizados como fines, como medios, perdón, para los fines de otras personas. Esta es una idea que yo creo que recorre y atraviesa toda la obra de Isaiah Berlin y de una gran parte de los liberales, pero pocas veces se pone en relieve. La otra cosa que es muy significativa en la concepción del ser humano de Berlin es que los seres humanos somos capaces de crear y de admitir valores. Somos por eso sujetos que podemos discernir moral e intelectualmente. Esto es una cuestión muy importante porque tiene que ver precisamente con lo que vamos a ver posteriormente acerca de pensamientos que no admiten esta característica en el ser humano. Por otro lado, tenemos una capacidad de autonomía. Esto quiere decir que podemos actuar libremente, que podemos producir cambios donde nos movemos, que cambiamos nosotros y al cambiar nosotros cambiamos el medio y la sociedad en la cual nos movemos. Y también, y en forma muy importante, tenemos la capacidad de elegir. Esta capacidad de elegir, dice Isaiah Berlin,
nos da un privilegio que él considera doloroso. Porque cada vez que elegimos, es decir, elegimos, digamos, cosas serias, elegimos, no que es que me tengo que pintar el pelo o me lo voy a pintar de verde. No, esas no son elecciones, las elecciones esenciales a las que Berlin y Kant se refieren. La capacidad de elegir nos coloca en un dilema doloroso cuando tenemos precisamente que elegir entre fines. Por ejemplo, elegir entre la libertad y la igualdad, elegir entre la justicia y la compasión. La tesis de Berlin es que cada vez que el ser humano opera en una de esas elecciones, se produce una pérdida irremediable. Es una pérdida que no se puede recuperar. Y justamente eso es lo que hace muy doloroso el privilegio de elegir. Y sin embargo, la capacidad de elección es una capacidad que es intrínseca a la criatura humana. Asimismo, una de las cosas que se puede recuperar del pensamiento de Isaiah Berlin es que los seres humanos somos criaturas imperfectas, inconclusas y vulnerables. Y eso es muy importante porque nos lleva a una idea que es una idea que Berlin, de hecho, la utiliza como título de uno de sus libros. Estas cualidades de imperfección, de inconclusión y de vulnerabilidad del ser humano son sumamente importantes, porque justamente creo yo, por eso es que, por entender efectivamente que esa es la condición humana, creo que el liberalismo coloca al individuo en el centro de su doctrina. Muy bien, entonces la frase que guía toda esta visión del ser humano de Isaiah Berlin es una frase de Kant que dice: con una madera tan torcida como aquella de la que está hecho el hombre, no se puede tallar nada derecho. Kant escribe esto, Berlin lo cita múltiples veces a lo largo de su obra, y esto simplemente lo que quiere decir es que no podemos, es decir, no podemos exigir, no podemos pensar que el ser humano puede llegar a ser perfecto, puede construir sociedades perfectas, puede vivir vidas perfectas. Eso es algo que es ajeno a la condición humana. Y eso es ese pensamiento, creo yo, que es contrario a todas las utopías que hemos vivido y que estamos viviendo incluso en nuestro propio país, es contrario a todas estas utopías. No podemos pensar que vamos a construir la sociedad perfecta después que el imperialismo nos deje de atormentar, que vamos a desarrollar seres humanos perfectos después que tengamos resueltos todos los problemas de educación y de salud, etcétera, etcétera. Pareciera que no es así y hay que aceptar esa característica de la condición humana. Bien, entonces, en algún momento de su vida, Berlin decidió convertirse en historiador de las ideas. Y lo hizo después de varias experiencias personales que vivió, una de las cuales fue un viaje que hizo a la Unión Soviética, donde entró en contacto con dos grandes intelectuales rusos, la poeta Ana Akhmatova y el novelista y poeta también, el autor del Doctor Zhivago, se me olvidó, se me fue el nombre completamente. Pero bueno, cuando él fue a la Unión Soviética y tuvo esos encuentros con estos dos personajes y con otros intelectuales, Berlin se dio cuenta efectivamente de que la experiencia directa que tuvo del universo totalitario le hizo simplemente decidir que había que dedicarse a la historia de las ideas para poder desentrañar la génesis, la estirpe que tenían las ideas que habían producido los dos grandes sistemas totalitarios del siglo XX, el nazismo y el comunismo. Entonces, Berlin se dedica a la historia de las ideas y lo dice con humildad, porque él espera saber más al final de la vida que cuando había empezado.
Por eso se dedicó a la historia de las ideas. Entonces, en la historia de las ideas, quiero hablar brevemente de esto. Se refiere al estudio, porque cuando Berlin habla de la historia de las ideas, él muy claramente deja establecido de qué efectivamente es que en su caso él se va a ocupar. Y se va a ocupar de las creencias, de las actitudes, de los hábitos mentales y emocionales, algunos de los cuales suelen ser muy vagos, indefinidos, pero sin embargo hay otros que han cristalizado en religiones, en sistemas legales, en sistemas políticos, en doctrinas morales o en perspectivas sociales y también en disposiciones psicológicas. Es decir, las ideas abarcan todo ese territorio intermedio donde uno encuentra justamente opiniones, donde encuentras algunos modelos, donde encuentras perspectivas acerca de cómo debe funcionar la sociedad o cómo deben relacionarse entre sí los seres humanos. Bien, entonces ahora ya sí entramos en el estudio que Berlin hace acerca de estos tres grandes movimientos intelectuales. Vamos a comenzar con la Ilustración, que es uno de los primeros trabajos que Berlin publicó en 1959, ¿no? Simplemente para recordar, porque estoy segura que todos saben de qué va la Ilustración, para recordar, es decir, la Ilustración fue un gran movimiento intelectual que tuvo su máximo esplendor durante el siglo XVIII, que con razón se llama por eso el siglo de las luces. La Ilustración lo que hace simplemente, para decirlo con las palabras de Kant, es que nos invita a salir de nuestra culpable minoría de edad. ¿Y qué significa culpable minoría de edad? Significa que si no nos atrevemos a pensar con nuestra propia cabeza, si no nos atrevemos a liberar nuestro intelecto y a usarlo sin ninguna tutela, ni la que viene de la tradición, ni la que viene de la religión, ni la que viene de la autoridad, ni la que viene del gobierno. La idea básica de la Ilustración es que debemos poder pensar con nuestras propias capacidades intelectuales, porque esa también es una capacidad humana importantísima, la capacidad para la racionalidad. Entonces, Berlin se apoya en esta idea porque Berlin es efectivamente un heredero de la Ilustración. Bien, entonces, lo que hace Isaiah Berlin es trabajar, resaltar, reconocer 4 ideas claves que propone la Ilustración. Primero, la Ilustración sostiene la superioridad absoluta y universal de la razón humana. Esa es una idea que es central en el pensamiento ilustrado. Por otro lado, los ilustrados también creían que en la naturaleza había armonía y unidad. O sea, esa armonía y esa unidad está muy presente en el pensamiento, por ejemplo, de Rousseau, el pensamiento de Helvétius y de otros ilustrados. Pero por otro lado, otra idea central en el pensamiento ilustrado es que existe una naturaleza humana común que es inalterable y que no cambia, sino que permanece. Hay ciertas características de los seres humanos que permanecen, que no cambian a lo largo del tiempo, ni con las distintas, digamos, tipos de sociedades que tengamos. Y la cuarta idea, que es muy importante también de los pensadores ilustrados, es que entienden, conciben la historia como un proceso continuo de perfección. Es decir, un proceso continuo de perfección significa que en algún momento de la historia vamos a poder tener la sociedad perfecta, el individuo perfecto, la comunidad perfecta. Bien, estas son las ideas clave que la Ilustración nos dejó y quiero efectivamente, porque hay algunos autores, por ejemplo, como Omar Lila, que dice que Isaiah Berlin asigna
la teoría y práctica del totalitarismo a la Ilustración. Efectivamente, pues yo quiero decir que por el contrario, Isaiah Berlin reconoce claramente lo que yo llamo el lado luminoso de la Ilustración. Isaiah Berlin dice, una gran cantidad de bien indudablemente se hizo. El sufrimiento fue mitigado, la injusticia evitada o prevenida, la ignorancia expuesta mediante un esfuerzo consciente para aplicar los métodos científicos a la regulación de los asuntos humanos. Muchos dogmas fueron refutados y los prejuicios y las supersticiones fueron ridiculizados. Esa, digamos, es una valoración, pienso yo, altamente positiva. Esta es una cita textual de la idea de Berlin. Pero, sin embargo, Berlin también creyó, como buen escéptico que era, que efectivamente los pensadores ilustrados se habían equivocado y él entendió que incluso esa equivocación no era menor, que era una equivocación peligrosa. Y eso justamente es lo que se contiene en el lado oscuro, que es justamente lo que Berlin revela, el lado oscuro de la Ilustración. Ese lado oscuro, dice Berlin, se expresa en una visión artificial, por cuanto es mecánica, del ser humano, en un entendimiento sistémico y tecnológico de la sociedad y del mundo humano mismo, y en particular un desconocimiento de la riqueza y la variedad cultural, porque si se piensa que el ser humano tiene una naturaleza que es inalterable y que funciona de igual manera en todas las sociedades, entonces no hay manera de que usted en esa ecuación entre la enorme riqueza, la enorme multiplicidad, la variedad de soluciones y la variedad de culturas que el ser humano ha desarrollado a lo largo de la historia. Entonces, este lado oscuro es justamente el que produjo una cosecha amarga. Estas palabras son de Kolakowski, ¿no? La cosecha amarga de la Ilustración. Y esto, lo importante aquí es lo que dice Berlin. Él dice que las ideas ilustradas han servido como justificación, no todas las ideas ilustradas, quiero aclarar, ¿no? Ideas ilustradas, algunas ideas ilustradas han servido como justificación tanto del comunismo como del fascismo, casi de cada organización que ha tratado de obstruir la libertad humana y hacer una vivisección de la sociedad humana, convirtiéndola en un todo único, continuo y armonioso, en que se intenta que los hombres queden desprovistos hasta del más ínfimo grado de libertad individual. Esto me parece a mí que es justamente una de las críticas que Berlin hace al pensamiento ilustrado, es precisamente la idea de que es un pensamiento único, es un pensamiento que sabe, que tiene una verdad, que tiene una certidumbre y va con esa certidumbre que además, por otro lado, ha producido bien también. Pero cuando esa certidumbre racionalista, objetivista, se convierte en una convicción dogmática, entonces sirve como justificación del comunismo y del fascismo. Eso es una idea, eso es una de las terribles cosas que Isaiah Berlin demuestra, que ideas nobles se convierten efectivamente en ideas que producen sufrimiento humano a una escala descomunal, que efectivamente es lo que pasó con los dos totalitarismos que se vivieron en el siglo XXI. Bien, pero en el mismo siglo XVIII, incluso un poco antes también del siglo XVIII, Berlin descubre que hay unos pensadores que él agrupa bajo la etiqueta de contrailustración que se oponían radicalmente a las ideas ilustradas, a las ideas de los autores, de los intelectuales que formaban parte del movimiento ilustrado. Y lo criticaban muy fuertemente. Entre estos autores, los que Berlin reconoce
como autores que modificaron su propio pensamiento y que lo llevaron ¿cómo se llama? Lo llevaron a concebir la noción de pluralismo y a convertir la noción de pluralismo como una categoría central en su propio pensamiento, están Giambattista Vico, que es de origen napolitano, y Johann Harder, que es de origen alemán. Por supuesto, Berlin también, cuando lee a estos dos autores, contrailustrados, como él los llama, también las ideas de estos autores le sirven después para comprender al movimiento romántico y las ideas del movimiento romántico. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos ofrece la contrailustración? En primer lugar, hay una valoración de las culturas. Esa es la nota central, por ejemplo, en la obra de Vico, de acuerdo con Berlin, es que él valora las culturas, estudia las culturas, compara las culturas. ¿Y qué es lo que nos dice Berlin a propósito de las ideas de Vico? Que el lenguaje, los ritos religiosos, los mitos, las leyes, las instituciones sociales, religiosas, jurídicas, son muestras de autoexpresión, del deseo que tienen los seres humanos de exteriorizar lo que uno es y por lo que uno lucha. Sostiene también Vico que hay ciclos de desarrollo cultural y piensa siempre que cuando se refiere a las cuestiones humanas, siempre ese desarrollo tiene un carácter genético completamente. Hay ciclos que se encadenan unos con otros. Por supuesto, Vico niega la doctrina de una naturaleza humana que es intemporal, que se mantiene igual a todas cosas, y también dice que esto es imposible porque las verdades que se generan en distintas culturas son accesibles, pueden ser accesibles a cualquier hombre en cualquier tiempo o en cualquier lugar. Es decir, el Vico dice, eso no es así, eso exactamente no es así. Solamente cuando se postula que hay una naturaleza humana que va a lo largo del tiempo inalterable, es que se puede creer esto. Y sin embargo, esto es lo que Vico precisamente niega. El otro autor que para Berlin fue sumamente importante en su propio desarrollo es, una cosa que quiero decir, esta concepción del ser humano es una de las ideas centrales de los que Berlin llama contrailustrados. Bueno, vamos a decir los contrailustrados positivos, porque hay algunos contrailustrados, individuos como Joseph de Maistre, que eran precisamente, que no tenían precisamente estas mismas ideas, ¿no? Pero los contrailustrados positivos en los cuales Berlin se inspira, dicen lo siguiente: los individuos, los seres humanos, no son meros organismos que funcionan en el espacio, sino que son seres activos, seres que buscan fines, que diseñan su propia vida y la vida de otros, que sienten, reflexionan, imaginan, crean en una constante interacción e intercomunicación con otros seres humanos. Esta es la visión del ser humano. No ven al ser humano como un objeto en la naturaleza o como un organismo en la naturaleza, que se rige efectivamente por las leyes de la naturaleza, pero que tiene un componente moral que lo lleva a buscar fines para diseñar su propia vida. Esta también es una idea que es muy importante en los contrailustrados y en el propio pensamiento de Isaiah Berlin. Muy bien, entonces, aquí, ya pasamos por Herder, ¿o no? Opa. Bueno, entonces, ok, perfecto. Entonces, a través entonces del estudio de Berlin, de los contrailustrados, Berlin se da cuenta que muchas de las ideas de los contrailustrados, la idea del ser humano, de que no hay una naturaleza común, la idea de que el ser humano no es un organismo, no es solamente un organismo natural, sino que tiene capacidades creativas, sino que tiene
capacidades para buscar fines, para crear valores, etcétera, etcétera. Berlin se ocupa y se ocupa en forma muy importante de lo que él llamó la revolución romántica. Berlin dice que la revolución romántica, la eclosión del romanticismo ya en el siglo XIX, fue uno de los puntos de quiebre que él reconoce 3 en la historia del pensamiento. Uno de los puntos de quiebre del pensamiento en Occidente fue precisamente la revolución romántica. Allí se produjo un cambio radical en la manera como los intelectuales, las sociedades entendían al ser humano, entendían a la sociedad y entendían a la historia. Y esto, el quiebre fue tan profundo, dice Berlin, porque lo que originó el pensamiento romántico fue la destrucción de la noción de verdad y validez en la ética y en la política. No simplemente la verdad objetiva, sino la verdad subjetiva, es decir, la validez de las mismas, la validez tanto de la razón cuanto de la verdad. Es decir, los resultados de este quiebre radical que produjo la Revolución Romántica en el pensamiento, en las ideas, para Berlin tuvo efectos y no solamente incalculables, sino devastadores. Él es sumamente crítico y además, vamos a ver ahora, que justamente la Revolución Romántica es un ejemplo perfecto de cómo las ideas se mantienen a lo largo del tiempo y sin embargo pueden cambiar de significado y se mueven, vamos a decir así, con cierta autonomía, algo que ya Popper también había reconocido de las ideas, ¿no? Que tienen autonomía respecto a las condiciones materiales de la sociedad. Bien, entonces, el pensamiento romántico simplemente ve a la persona como alguien que se autoafirma, como alguien que inventa su propio universo. Dice Berlin, cuando uno se aproxima al pensamiento romántico, y además efectivamente la literatura del romanticismo está llena de héroes rebeldes, de artistas que se rebelan contra los que ellos consideran las convenciones sociales. Y también dice Berlin de los forajidos satánicos. Son individuos que están atormentados, que rechazan las leyes de la sociedad y que están resueltos, y este es el punto, digamos, importante, a lograr su propia realización y su propia libertad de expresión contra cualquier pronóstico. Es decir, a mí me recuerda estas ideas del pensamiento romántico. En algunos de mis estudios yo quería averiguar el significado de la libertad, qué pensaba la gente de la libertad, cómo entendía la gente de la libertad. Y cada vez que yo abordaba ese tema en los medios académicos, algunas personas siempre me decían, bueno, pero la libertad aquí es libertinaje. Entonces yo decía, este es el pensamiento, justamente lo que hacen los pensadores románticos y las personas que siguen a esos pensadores románticos, es simplemente soltar todas las ataduras, todas las convenciones que les hacen incorporarse a grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un problema serísimo. Ahora, lo que dice Berlin es una cosa verdaderamente grave, vamos a decir así, ¿no? Porque para Berlin el romanticismo es la doctrina que permitió, que sirvió de apoyo al nacionalismo tal como lo conocemos hoy, el nacionalismo dogmático, al fascismo y a cualquier movimiento que descansa en una moralidad en la cual la idea de libertad deriva de la creación artística. Ellos convirtieron al ser humano en creador y el modelo por excelencia del ser humano era el artista. La búsqueda de la autorrealización es una de las cosas que mueve a los pensadores románticos. Y el viejo modelo de la ciencia o de la búsqueda de la felicidad por métodos racionales fue directamente, dice Berlin, liquidado. Y sobre todo la concepción de libertad. Yo quiero ser libre
de todo aquello que se me resiste y atropello, me llevo por delante lo que me quiera llevar por delante, porque soy un ser que tiene voluntad. Esta idea del romanticismo es una cosa muy interesante y es otro buen ejemplo de cómo las ideas se mantienen a lo largo del tiempo, pero cambian de ropaje, cambian de significado y muchas de ellas se convierten en ideas dogmáticas, porque lo que define por esencia al ser humano para los románticos es la voluntad. Y esa es una idea que ellos toman directamente de Kant, porque Kant habla de la voluntad libre. El problema es que la voluntad libre de Kant, que se refiere a hacer aquello que es universalmente correcto, está atada indisolublemente con la racionalidad. En cambio, lo que hacen los románticos es desatar los nudos que atan a la moralidad, que atan a la libertad, que atan al individuo mismo, a la sociedad, a la comunidad, y lo convierten en un ser que va por la libre, sujeto. Y ese es lo que tiene consecuencias enormemente graves para el pensamiento político, el pensamiento moral, y llega hasta nuestros días. Y una cosa que es tremendamente importante es que desde el romanticismo, desde las ideas del romanticismo, que efectivamente si las ideas del romanticismo se hubiesen quedado simplemente en la literatura, en el mundo estético, pero no, las ideas del romanticismo pasaron a la vida política, pasaron al pensamiento moral. Y entonces ocurrió que cuando, como todos los seres humanos, no podemos ser seres creadores de genio, no podemos ser artistas, no podemos ser que estamos produciendo obras de arte porque no tenemos los talentos o no tenemos la formación o simplemente no nos interesa. Entonces, hay individuos en la sociedad que sí tienen ese talento, que quieren conducir a las sociedades y que saben cuáles son las metas que tiene que seguir la vida humana. Y estas metas las crean, dice Berlin, hombres de genio que no proceden mediante un razonamiento cuidadoso, sino mediante relámpagos de inspiración, saltos irracionales y que se llevan por detrás al ser humano. Creo que nosotros claramente podemos reconocer en algunos de los líderes políticos contemporáneos, incluso hoy, por ejemplo, es el caso del presidente Trump. Él decidió que él sabía lo que Estados Unidos necesitaba para volver a ser grande y ahí se llevó por delante a todo lo que se pudo llevar por delante. Porque él tenía la idea, él sabía cuál era y además él era el hombre, porque además la irracionalidad del presidente Trump, es decir, toda esa cosa que él se le ocurría una cosa en la noche y al día siguiente la tiraba para afuera, para la calle a través de Twitter, bueno, eso es un ejemplo perfecto. Pero ejemplo perfecto también es Lenin, también es Stalin, también son casi todos los dictadores comunistas, claramente casi todos los dictadores comunistas, ¿no? Entonces, que sabían lo que tenían que hacer, que lo sabían, que estaban inspirados por ideas que probablemente en su origen fueron ideas muy nobles, pero que fueron, cuando se convirtieron en fanatismos y en dogmatismos, bueno, produjeron efectivamente descalabro, pesadumbre, sufrimiento humano a una escala que efectivamente no hemos conocido. Por ejemplo, una de las cosas que uno puede ver en un individuo como Bolívar, por ejemplo, cuando Bolívar después del terremoto, dice, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Esa es una idea romántica de punta a rabo. Es decir, yo puedo controlar la naturaleza porque tengo la voluntad para hacerlo. Y la voluntad la tengo porque quiero liberar al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una idea de ser. Bueno, entonces, los estudios de Isaiah Berlin sobre el poder de las ideas
en las historias dejó muy en claro cómo las ideas más nobles y honestas pueden cambiar y transformarse en nociones oscuras que producen enorme sufrimiento humano y catástrofes sociales y políticas atroces, como las que nosotros estamos viviendo. Porque es impresionante cómo cuando uno escucha lo que dicen los líderes políticos actuales en Venezuela, los líderes que están en el gobierno, uno dice, pero bueno, estas ideas, yo pensaba que esas ideas ya estaban, digamos, muertas, o por lo menos que se habían este, extinguido lentamente. Y sin embargo, volvieron con fuerza y, bueno, han convertido nuestro país en lo que es hoy día. Muy bien, aquí hay una referencia simplemente de los textos que yo utilicé para preparar esta ponencia, que además las referencias de cada cita de Berlin están abajo. Son el texto del 79 que se llama Pensadores rusos, el texto filosófico, propiamente filosófico de Berlin, que se llama Conceptos y Categorías, el texto que se llama Contra la Corriente, el que se llama Árbol que crece torcido, que es la traducción que le dieron en español al título en inglés, que alude a la frase de Kant que les mencioné, ¿no? The Crooked Timber of Humanity. El libro que se llama The Sense of Reality, The Power of Ideas, Los 6 enemigos de la libertad humana y La edad de la ilustración, que es un texto que él publicó en 1959 y que la biblioteca virtual Isaiah Berlin republicó en el siglo, en el año 2017. Muy bien, me quedo hasta aquí, creo. Hasta aquí llego porque creo que ahora lo que queda es otra fotografía de Isaiah Berlin. Entonces ya, hasta aquí llega mi conferencia. Quisiera leer simplemente, si puedo, salir de la lámina y buscar un pequeño documento que tengo. ¿Eso es posible? Que yo busque un documento y no interrumpa. Bien. Isaiah Berlin, filósofo e historiador de las ideas, ilumina con originalidad y profundidad asuntos cardinales de la experiencia humana. Lo hace mediante una apreciación racional y a un tiempo sensible y depurada del pensamiento de reconocidos intelectuales de la Ilustración, de filósofos olvidados, contrarios a la doctrina ilustrada o del ideario del movimiento romántico. Doctrinas que, en la perspectiva de Berlin, influyeron y acompañaron las experiencias políticas y morales y los siniestros ensayos sociales del siglo pasado. Ya va, que se me fui para otro lado. Ya va, se me fue. Perdón. Corten ahí, que me fui para atrás. Muy bien. Bueno, una de las cosas que yo quiero resaltar en estas palabras finales es que la indagación de Berlin sobre la historia intelectual se apoyó siempre en la filosofía. Y la idea que quiero transmitir es justamente lo que Berlin pensaba que es la meta de la filosofía. Él dice, siempre es la misma, ayudar a los hombres a comprenderse a sí mismos y de tal modo actuar a plena luz, en vez de salvajemente en la oscuridad. Yo creo que los estudios de Berlin sobre la historia de las ideas dejan muy en claro que el poder que tienen las ideas. Exactamente, eso es lo que yo creo que, porque ideas como las ideas de la Ilustración, que en su origen fueron nobles y más honestas imposibles, puedan cambiar y transformarse en nociones oscuras que producen un gran sufrimiento humano y catástrofes sociales y políticas. Tomando las ideas en serio, Berlin y con una gran originalidad contribuye significativamente no solo al pensamiento moral, filosófico y político de nuestros días,
No es cosa menor dejar al descubierto el enorme poder que tienen las ideas sobre las vidas y las acciones humanas, sino que también aporta a la comprensión de cómo el pluralismo moral, ideológico y cultural está entretejido con la experiencia humana. Es además una seña, añado yo, que distingue a las sociedades liberales. Berlin, como heredero de la Ilustración, confía en el poder de la razón crítica, pero rechaza cualquier dogmatismo o fanatismo que vista ropajes racionales. Aquí llegué, finalmente. Muchísimas gracias, Ahora sí, profesora. Ante no, todo, para bueno, nada, disculparnos con nuestro público por lo por las accidentado que ha sido interrupciones, por ¿cierto? motivos técnicos, pero no se preocupe, no se preocupe, eso es Eso normal. todo se Esto resuelve. se graba, esto es un evento en vivo y esas cosas pasan. Tenemos bueno, de hecho teníamos muchísimas más preguntas, pero yo seleccioné las 3 preguntas que me Ajá. parecieron primero mejor expresadas, gente, por favor, redacten bien. Y no es que es importante este detalle. Mejor expresadas, pero aparte de eso, me parecieron más Eso no se interesantes. está grabando, ¿verdad, profesor? Sí, se está grabando. Todo esto se está viendo en vivo. Ah, Mejor ok. expresadas, que resumían varias otras preguntas, mucho mejor, y que me parecieron más interesantes. Esto es un tanto arbitrario Ok. de mi parte, pero es normal y no queda más remedio por Ujú, razones de ujú. tiempo. Así que, profesora, yo le indico cuáles fueron las 3 preguntas seleccionadas y usted, Dígame una ah, primero y después me da las otras dos, ¿le parece? si quiere hacerlo en orden, yo con mucho gusto. Ok. Sí, Este, digo, la, porque no tengo papel. Dije que iba a no buscar se papel, pero preocupe, lo hacemos en orden. perfecto. La primera pregunta que seleccioné decía, profesora, hay algo que siempre me ha llamado la atención y que quería preguntarle a una experta como usted. Anda. Yo entiendo que el resumen sobre las ideas de los ilustrados es un resumen, que no necesariamente cada ilustrado pensaba eso de esa forma exactamente. Sin embargo, eh, es cierto que la mayoría de los pensadores ilustrados se vean reflejados como mínimo en 2 ideas. La idea de que la naturaleza humana es una y permanente, y Ujú, la idea de que la historia es un proceso de progreso continuo e indetenible que llega a la perfección. Y esto es algo que siempre me ujú, ha anonadado, porque simplemente las 2 ideas se contradicen lógicamente entre sí. Si la naturaleza humana es una y permanente y es la que es ahora, es sencillamente imposible que con esa naturaleza humana se avance hacia ningún tipo de perfección. ¿Okay? Y si la historia avanzase indeteniblemente hacia algún tipo de perfección, sería necesario que la naturaleza humana variase con ese progreso histórico en alguna forma, en algún grado o en algún sentido para alcanzar para alcanzar ¿pero eso es una semejante pregunta paraíso de la o es un perfección. comentario? ¿Cuál es la pregunta? No, la pregunta es, esta paradoja que me parece encontrar aquí es correcta. Realmente hay una paradoja de este tipo en el pensamiento de muchos de los grandes ilustrados y ellos mismos no lo vieron, o simplemente estoy haciendo un análisis errado de cuál era el pensamiento ilustrado. No, no, yo creo que las dos ideas, lo que pasa es que yo las expresé de otra manera. Creían en la existencia de una naturaleza humana inalterable que se mantenía a lo largo del tiempo, a lo largo de las sociedades, etcétera, y creían también que la historia, el desarrollo de la humanidad, era un camino que iba hacia la perfección. Eso yo creo que eso está presente, por ejemplo, en un pensador como Rousseau, que es un gran ilustrado. Ahí está claramente expresado. Y no solamente hay paradojas, sino en el pensamiento de Rousseau hay contradicciones enormes. Aquí les puedo recomendar uno de los libros de Isaiah Berlin, que se llama Seis enemigos de la libertad humana. Es un libro en el cual él trabaja con
aquellos autores, algunos ilustrados y otros no ilustrados, que Berlin considera que sus ideas, el corazón de su doctrina, es un corazón, digamos, cognoscitivo que niega la libertad humana. Por ejemplo, si usted tiene una certidumbre, una convicción exacta, clara, está seguro de que usted tiene una verdad, de que lo que hay que buscar en este mundo es la libertad, y postula la libertad como un valor absoluto, que es exactamente lo que hace Rousseau. Él dice, la libertad es, él pareciera que él es uno de los paladines de la libertad humana. Pero sin embargo, cuando él habla, cuando él se desliza desde la libertad absoluta, el ser humano es libre, y si no es libre, no es humano, simplemente. Eso es lo que dice Rousseau. Pero cuando ese ser humano tiene que someterse a la voluntad general, ahí hay una contradicción clarísima, porque usted puede construir lo que quiera, usted puede, digamos, entender que la voluntad general es la voluntad de todos los seres libres que se agrupan para, pero efectivamente no es así. El ser humano, si se tiene que someter a la voluntad general, pierde grados y grados de libertad. Ahí hay una contradicción y está presente en el pensamiento directamente de Rousseau. Porque además, Rousseau no solamente postula que la libertad es absoluta, sino también postula que la autoridad es absoluta. Entonces, las reglas justas. Entonces, ¿qué es lo que uno encuentra allí? Y es una de las cosas que señala Berlin. O sea, no se puede proponer dos valores absolutos, ni siquiera la libertad. Esa es una de las ideas centrales del pensamiento de C.A. Berlin. Es decir, cuando él dice que él es pluralista, cuando él sostiene que el pluralismo es una de las características, no solo de la experiencia humana, sino de las sociedades liberales, lo que está diciendo es que no se puede llegar a acuerdos entre fines. Si usted postula la libertad como fin absoluto, usted simplemente ya no permite decir que la libertad es absoluta, coloca la libertad por encima de cualquier otro fin humano. Entonces, dice Berlin, no hay manera de llegar, de poder conciliar, de poder, digamos, combinar, acomodar fines absolutos entre sí, porque se excluyen directamente, ¿no? Entonces, ahí yo creo, por ejemplo, eso es clarísimo en el pensamiento de Rousseau. Si usted postula que la felicidad es como hacía el Helvétius, por ejemplo, que la única idea que valía la pena perseguir era la búsqueda de la felicidad humana, y como ver, parece que el Helvétius preconizó a la teoría moral utilitarista. Entonces la idea clarísima es así. De lo que se trata en las sociedades es de buscar la felicidad para el mayor número de los individuos. Pero la felicidad es el valor único. Entonces, ahí yo creo que los aportes de Berlin son enormes, porque simplemente ni siquiera la libertad para él es un valor absoluto. Ni siquiera la libertad, que es una de los valores más importantes del liberalismo. Y Berlin lo dice claramente, si usted privilegia la libertad, siempre lo va a hacer en desmedro de la igualdad. No solo desde el punto de vista personal, incluso desde el punto de vista de las sociedades. Y eso se ve clarísimo. Las sociedades que han privilegiado la igualdad se han convertido en despotismos. Exactamente eso es lo que ha pasado. En cambio, aquellas sociedades que son bastante más modestas, me refiero en sus pretensiones hacia el ser humano, que dicen, bueno, hay grados de libertad, la libertad es importante, hay que darle grados de libertad a la gente, usted no puede, si usted tiene una idea que es la idea que hay que tener, entonces ¿para qué le va a dar opciones a la gente para elegir? Si la idea que usted tiene es la única idea que se puede elegir, porque es la verdadera, es la que va a producir mayor felicidad o es la que va a producir... Yo creo que ahí hay un punto de contradicción. De hecho, la otra vez que hicimos una discusión, se dice, uno de los autores de los participantes en esa reunión dijo que Rousseau era un liberal. Yo le digo, bueno, no lo sé. Rousseau era heredero de la Ilustración, era miembro de la Ilustración, miembro destacadísimo de la Ilustración. Pero yo no creo que el pensamiento de Rousseau es compatible con el liberalismo, al menos con el liberalismo tal como lo entendemos hoy en día. Bueno, eso digo porque la paradoja
es decir, la complicación está presente en la ilustración. Exactamente, justamente ese es el punto, que no hay, si usted convierte sus convicciones en ideas fijas, en ideas que no pueden ser criticadas, que no pueden ser sometidas a cuestionamiento, si usted hace eso, el pensamiento deja de ser un pensamiento flexible, deja de ser un pensamiento que puede reconocer que el otro tiene razón, sino simplemente yo tengo la razón y yo, como tengo la razón, como estoy bañado de esta convicción, cualquiera que ella sea, la convicción revolucionaria, la convicción libertaria, entonces ya yo no tengo que darle opciones a las personas, porque el modelo de sociedad que yo voy a proponer es este. Bueno, aquí se puede hablar mucho más. Vamos a pararme aquí para que usted me diga la otra pregunta. Sí, profesora. De hecho, respondió brillantemente la segunda pregunta. Ah, de una vez. Sí, 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 no, sin Muchas indudablemente gracias por lo de brillantemente. la persona que la hizo debe estar admirada. Pues, caramba, me respondieron de una vez y ni siquiera me han leído mi pregunta, que tenía que ver con gran parte de lo que expresó al final acerca de, bueno, fundamentalmente. Pero vamos a pasar a la tercera, a la tercera pregunta. Estaba viendo si seleccionaba otra, disculpen. La tercera pregunta decía, bueno, sí, esto es una típica pregunta de un estudiante universitario. Profesora, una de las cosas que más me impresionó de Berlín, de quien todavía no he leído suficiente, fue la idea de que las ideas permanecen, pero a lo largo del tiempo. sí, permanecen, Sí. pero Sí. en formas que mutan y se presentan bajo nuevos ropajes. ¿Okay? Pensando en eso, quise revisar claro, sí. Quise revisar desde el pensamiento de Marx y los primeros marxistas, no hacia adelante, por ejemplo, hacia las diferentes escuelas del marxismo, sino hacia atrás, en los diferentes momentos de los grandes pensamientos revolucionarios, irracionalistas, colectivistas y redentores. Y me parece que estoy identificando a lo largo de momentos de la historia que llegan como mínimo hasta el Renacimiento o la Edad Media tardía, exactamente las mismas ideas presentadas una y otra vez bajo los nuevos ropajes, y son ideas que parecen tener mucho que ver. No, ya va, un momento. Sí. Y esas ideas parecen tener mucho que ver con una clave central, que es una especie de promesa mesiánica que primero es religiosa y después se vuelve atea, pero que tal vez siga siendo religiosa, como expresa en un trabajo precisamente el profesor Rodríguez. Muchas gracias por citarme. No fue por eso que elegí la pregunta, ni siquiera había llegado a esa parte cuando lo elegí. Seguramente no, claro. Pero sí. Bueno, pero ¿cuál es la pregunta? Sí, perdón, ¿cuál es la pregunta? Sí. Se está grabando, ¿ah? Sí. Es una aplicación razonable. Me estoy inspirando correctamente en el principio de Berlín, para seguir esta ruta de análisis, en su opinión. Sí, esa era la pregunta. Pues, tanto. ¿Cuál es? Me estoy inspirando, Que si pero es me estoy larguísimo. inspirando correctamente en un principio de Berlín para seguir esta ruta Claro, de análisis. claro. Lo que ocurre, fíjense, Berlín, por ejemplo, tiene algunos ensayos magníficos donde él revisa, por ejemplo, la idea de utopía es una de esas ideas que viene desde Platón directamente, porque la República de Platón es simplemente una utopía en la que el filósofo es el que va a gobernar. El filósofo porque es el que sabe, porque es el que tiene las ideas, precisamente. Bueno, las utopías, el pensamiento humano, el ser humano, yo creo que en parte eso tiene que ver con lo que es la condición humana. El ser humano, no digo en la época de Platón, todavía ahorita nosotros, en esta época en que tenemos una pandemia, yo creo que si algo nos hemos percatado
Bueno, si la gente no tenía eso claro, esta pandemia nos ha dicho, eres frágil, eres vulnerable y te puedes morir. Y la naturaleza está aquí y entraste en contacto con un virus para el cual no tienes ninguna protección. Y está la sociedad entera, el mundo entero, está prácticamente paralizado por la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la comprensión que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia de su propia vulnerabilidad, de su propia fragilidad, es la que le lleva a diseñar, a pensar en soluciones que pueden ser distintas, en soluciones que pueden crear un amparo permanente. Bueno, es también la necesidad que la gente tiene de religión, que se sabe efectivamente que la necesidad de absoluto es lo que llaman los antropólogos un universal humano. No hay cultura humana en la cual no se tenga la concepción de que hay algo, como me dijo un día un señor en estos días que me dijo, es que hay una energía en el mundo. Yo le digo, claro, la energía electromagnética, hay como 4 tipos de energía, pero el tipo a lo que se estaba refiriendo es que es Dios, la energía a la que él se refería es Dios. Entonces, esa necesidad, yo no estoy aquí, por favor, atacando esas creencias. Yo creo que son creencias humanas que la comprensión de que somos frágiles, de que somos vulnerables, nos lleva a aspirar a un mundo donde la fragilidad se reduzca, donde la vulnerabilidad no sea tan marcada, y eso es lo que ha llevado a construir sistemas racionales que van buscando la idea de una sociedad donde yo pueda vivir mejor, o mis hijos o mis nietos puedan vivir mejor, no puedan ser atacados por enfermedades, etcétera. Yo creo que ese es un poquito lo que está detrás de este señor, de lo que la pregunta del señor o la señora, no sé quién fue que preguntó. Es decir, hay una necesidad en el ser humano de imaginar mundos mejores. El mundo puede ser de o puede ser el otro mundo, o puede ser, como en algunas personas, el inframundo. Es decir, pero mundos mejores, mundos en los que la vida pueda ser mejor vivida, donde podamos encontrar una vida buena o podamos hacer sociedades más justas. Yo creo que eso es un anhelo humano que yo creo que ha atravesado los tiempos. Entonces, claro, el problema es que si uno puede, cuando hay es el ensayo, lo que pasa es que no recuerdo el nombre no, sí, la idea de utopía, creo que se llama, ese ensayo está justamente en el libro que se llama Árbol que crece torcido. Es un ensayo donde él revisa la idea de utopía. Y es exactamente así, él va desde Platón en adelante y va revisando todas las utopías. Bueno, por supuesto, porque además utopías que yo ni siquiera sabía que había pensadores que habían postulado ese tipo de pensamiento. Entonces yo creo que está ahí, eso está allí, el anhelo del ser humano por vivir una vida buena, por ser más feliz, por alcanzar sus fines, etcétera, es un anhelo que están presentes en nosotros, con diferentes variaciones, por supuesto, ¿no? Y cosas que varían a lo largo del tiempo. Porque, por ejemplo, antes de la revolución científica del siglo XVII, la ilustración hubiera sido impensable. Es decir, tuvo que llegar Newton y demostrar de qué manera, cuáles eran las leyes que gobernaban el universo y demostrarlo empíricamente para que entonces la ciencia comenzara a desarrollarse propiamente como se desarrolla la ciencia, pues mediante observación y experimentación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo creo que no hay manera yo no sé si la pregunta era si está equivocado o no. Yo creo que no, la persona que preguntó no está equivocada en pensar que muchas ideas vienen de más atrás. De hecho, por ejemplo, si uno lee La sociedad abierta y sus enemigos, lo que hace Popper es encontrar cuáles son los enemigos de la sociedad abierta. Berlin, ¿con quién trabaja? Con los enemigos de la libertad. Es decir, exactamente eso es lo que ha ocurrido. Pues el liberalismo, afortunadamente creo yo, lo que pasa es que el liberalismo tiene un ethos modesto. El liberalismo lo que quiere es que el individuo tenga libertad para decidir, para elegir,
el camino que el individuo quiera respecto a sus fines, respecto a si tiene una religión o no la tiene, pero no es una doctrina que inspira, como por ejemplo las ideas de Marx, por ejemplo. Además, no sé si fue en esta pregunta o en la otra, le quiero decir que Berlin hizo una historia intelectual del pensamiento de Marx. Es un pequeño libro que publicó en 1939 que se llama Marx, su vida y su obra, que vale la pena leer, porque en el pensamiento de Marx, yo lo tenía, pero lo eliminé porque era demasiado larga en el pensamiento de Marx, él encuentra efectivamente... Ay, no, deja de sonar. Ese es mi celular que está sonando, pero no sé quién es. Entonces, mejor no lo atiendo. Molesta el ruido, ¿verdad? No hay problema, profesora, siga adelante. No se Lo preocupe que apago, cualquier lo apago. detalle accidentado Lo eliminan. Ok, perfecto. Lo editan. No, lo es en editan. vivo, es en vivo. Claro. Es Bueno, normal, la gente le parece normal. Lo que quería decir que Berlin encuentra en el pensamiento de Marx, esbozos, resonancias de los ilustrados franceses, que además Marx leyó, conoció e incorporó. Encuentra esas resonancias, pero encuentra también una visión sistémica de la sociedad, encuentra una visión de una sociedad disciplinada, que se va a disciplinar, porque no hay manera de que usted llegue a donde Marx quería llegar sin que la sociedad sea sometida a una gran disciplina. Entonces, eso es totalmente contrario a lo que postula el liberalismo. El liberalismo lo que dice es, bueno, dejemos que los individuos florezcan, creemos las condiciones materiales para que el individuo pueda florecer. Florecer en los términos aristotélicos, pues, que el individuo sea capaz de florecer. Y la sociedad tiene que brindar esas condiciones. Pero el liberalismo no arrastra a la gente, no la arrastra proponiéndole ideas prometeicas o ideas mesiánicas. Eso no está, bueno, yo no he leído ningún pensador liberal, ni por muy emocionado que esté con sus ideas, que proponga ideas de ese tipo, ideas que arrastren a la gente. Entonces, claro, yo creo que esa es una fragilidad del liberalismo, pero yo creo que esa justamente también es la fuerza del liberalismo, porque no le puede proponer a la gente una idea, la que yo tengo, el liberal, porque lo que hace el liberal es simplemente lo que decía Popper. Si tú reconoces al otro ser humano como fin en sí mismo, como planteaba Kant, si tú reconoces que el otro ser humano está dotado de racionalidad, si tú lo reconoces como un ser que tiene dignidad, todas estas son ideas kantianas, tú no lo puedes aplastar. Tú tienes que escuchar lo que te está diciendo. Tienes que escucharlo, tienes que abrirte a su pensamiento, porque él puede tener, si tiene esas condiciones que tenemos todos los seres humanos, racionalidad, dignidad, inteligencia, etcétera, capacidad para razonar, etcétera, etcétera, bueno, ya está. Él las tiene, tú también. A lo mejor puede haber una idea buena de aquel lado que tú no conoces. O sea, esa es yo creo que esas son las ideas que tejen la doctrina liberal y que la tejen desde muchos puntos de vista, como hace Popper desde el punto de vista del conocimiento, como hace Berlin desde el punto de vista de la historia de las ideas, como hace John Stuart Mill o como hace Hayek desde el punto de vista de la economía. Toda esa idea, por ejemplo, del orden espontáneo de Hayek, esa es una idea maravillosa, porque ¿qué es lo que le está diciendo? No hay necesidad de planificar, porque en las sociedades, cuando las sociedades tienen una dinámica en relativa libertad, surge un orden espontáneo. Las sociedades se organizan espontáneamente. Y aquí yo voy a decir algo que es una cosa atrevidísima, pero la voy a decir. Yo creo, por ejemplo, que el hecho de que nosotros ahorita tengamos una doble moneda es un ejemplo perfecto de lo que Hayek llama el orden espontáneo. Aquí había necesidad de productos, había gente que tenía dinero para comprar los productos en el exterior y traerlos a Venezuela, y el dólar empezó a circular. Y ahora hasta en el abasto más ínfimo te ponen los precios en dólares. El gobierno no controla eso, los ricos no lo controlan. Eso es un orden que surgió espontáneamente en la sociedad para satisfacer una necesidad imperiosa
que tenía la sociedad, que era conseguir alimentos, conseguir medicina, etcétera, etcétera. Yo digo que es una herejía porque esa es una idea que a mí me parece muy gloriosa. Entonces, por eso es que, por eso es que el liberalismo se sostiene sobre la libertad. Porque si usted tiene a los seres humanos encuadrados, si usted no les da opciones para elegir, entonces es dificilísimo que los órdenes espontáneos surjan. Eso es prácticamente imposible, ¿no? Es decir, bueno, en fin, yo me fui para otro lado porque eso mis alumnos siempre me decían, profesora, usted se va, dibuja un árbol, pero después vuelve otra vez a la idea principal. Pero bueno, ya, creo que esta conversación está Sí, rica, pero pero profesora, no sé. la tercera pregunta, y seguramente va a ser mucho más corta la La respuesta por respuesta. no, digo por la naturaleza de la pregunta, créame que no Ah, le estoy claro, diciendo que claro, la haga más claro, corta, claro. no. La tercera pregunta que seleccioné es probablemente la más concreta. Dice, Ujú. profesora, entre los ilustrados y los perdón, Los contratantes. decía, no, la estoy repitiendo literalmente de memoria, entre los Ujú, ilustrados, los contrailustrados y los románticos, ujú, surgiendo a lo largo del tiempo en diferentes formas, hay ujú. algo que Hayek me presentó como la ilustración escocesa, y que es Ajá, una visión crítica de la razón, de la ajá, naturaleza humana y del proceso de la historia, en el cual no se daban los grandes problemas de las ideas de la ilustración y parecían moverse en una dirección mucho más sana el pensamiento de un racionalismo crítico. Em, Realmente esto es así, realmente la ilustración escocesa fue tan destacada en ese sentido con respecto al pensamiento de otros ilustrados, o es simplemente una lectura muy peculiar que tuvo Hayek. no, yo creo que, o sea, algunos, bueno, yo creo que Hume fue un gran ilustrado y le sirvió de base a la ilustración, por ejemplo. Eh, bueno, los ilustrados que Berlin estudia en la edad de la ilustración, que se llama así el libro, la edad de la ilustración, son Hume, son no, Bentham no, es Berkeley, el famoso obispo Berkeley, no me acuerdo cuáles son, pero ellos sí se diferencian, porque yo sí creo que se diferencian del pensamiento, del pensamiento ilustrado, por ejemplo, del de Rousseau o del pensamiento mismo kantiano, por ejemplo, que Kant para mí es el gran ilustrado, efectivamente, pero, pero no me parece que hay una diferencia radical. No me parece que hay un corte radical entre lo que pensaba la ilustración escocesa y lo que pensaba la ilustración. Yo creo que había ideas que eran comunes, por ejemplo, la idea del poder de la racionalidad. Por ejemplo, esa es una idea que es común a los dos. La idea de que la racionalidad y la ciencia que se genera a través de la racionalidad puede mejorar la vida humana, puede producir felicidad, puede crear sociedades mejores, etcétera, etcétera. Yo creo que esos elementos son comunes. Yo no sé, por supuesto, porque Hayek seguramente habrá leído mejor que yo a todos los ilustrados, pero no creo que haya diferencias radicales. A lo mejor son diferentes, uno supone eso, ¿no? Pero a lo mejor son diferencias, puede haber diferencias radicales, pero yo no las conozco efectivamente. No las he detectado en mis lecturas, no he detectado diferencias radicales. Creo que hay una matriz común. Y como dice Berlin, esa matriz común de los ilustrados proviene de la racionalidad humana liberada, que es efectivamente lo que Kant propone, pues. Hay que liberar la racionalidad humana porque ese es el camino para producir más bienestar, para producir más felicidad, aunque Kant no hablaba directamente de la felicidad, pero por ejemplo para que se respete la dignidad del ser humano, para que se respeten los valores, para que el ser humano sea capaz de decidir, de elegir. Yo creo que esa es una matriz común, que es común a todos los ilustrados, a todos, creo yo, a todos los ilustrados. Ahora, Hayek puede que haya hecho una lectura mejor, más completa, seguro, más profunda que la que yo he hecho, pero no creo seguramente hay diferencias, porque hay diferencias, por ejemplo,
hay diferencias entre Kant, aunque Kant recibió influencias de Rousseau sin duda, pero hay diferencias entre el pensamiento de Rousseau y el pensamiento de Kant. Diferencias grandes. Los dos son ilustrados. Es decir, hay diferencias grandes, pero no son diferencias, salvo que uno haga un estudio tan preciso como el que hace Isaiah Berlin, que encuentra entonces que la antinomia esa entre autoridad justa, libertad humana, libertad absoluta, autoridad justa absoluta, para eso se necesita una mente tan acuciosa como la de Berlin, para poder discernir esas diferencias. Pero no creo yo que haya una diferencia radical, una diferencia esencial. Eso es lo que creo, hasta donde llegan mis lecturas también, porque habrá que seguir leyendo y estudiando, ¿no? Muchísimas gracias, profesora. La profesora Villarroel, para quien no lo entendió, en esa brillante respuesta también nos estaba haciendo una pequeña broma académica sobre el tamaño de la bibliografía y la cantidad de las citas que uno se encuentra en las obras de Friedrich Hayek, que realmente son abrumadoras. Es impresionante, es impresionante. Sí, no, bueno, yo he leído, de él solamente he leído 2 libros, uno que es La servidumbre humana, y el otro que me leí es de Fatal Concept, que ese es un libro formidable, que es donde justamente, bueno, es uno de los sitios, de los lugares donde él precisamente habla del surgimiento del orden espontáneo en las sociedades. No, y también, claro, leí, aunque no puedo decir que domino The Constitution of Liberty, que es también otro de los libros centrales de Hayek. Magnífico. Y no le cuento lo que nos toca analizar a los economistas de la obra de Hayek en economía. Es enorme, magnífica, extraordinaria, pero compleja. Sí. El punto entonces es que este es el final de la extraordinaria conferencia de la profesora Villarroel. Muchísimas gracias por sus preguntas. Disculpen que no pudiera pasarles más preguntas, estamos totalmente excedidos en el tiempo. La profesora Villarroel y yo vamos a cerrar el micrófono, se cierra esta conferencia con la despedida. Quería decirles solamente, hacer una cuñita. Yo escribí un ensayo en el que se basa todo esto que les he dicho sobre Isaiah Berlin y el poder de las ideas, que se va a publicar, para que estén pendientes. Ya lo aceptaron para ser publicado, o sea que bueno, para en algún momento. Extraordinario, importante mencionar eso porque creo que por lo menos todas las personas que han estado escuchando esto van a estar pendientes de leerlo, sobre todo por las preguntas que hicieron y por todas las preguntas que hicieron, de las cuales yo solamente pude pasarle 3, aunque respondió 4. El asunto es, de verdad. El asunto es que entonces cerramos, nos despedimos nos despedimos hasta dentro de un rato con la siguiente conferencia del ciclo. Y muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias a la profesora Villarroel, y con esto cerramos esta conferencia extraordinaria. Bueno, siempre a la orden. Muchas gracias por los elogios, profesor. Bueno, eso solamente tiene que ver con el brillo de Isaiah Berlin. Gracias. Es efectivamente así. Bueno, cerramos ambos el micrófono.